el día de hoy. Muchas gracias, Daniel, por poner a grabar. Darle aquí el ingreso al hermano Augusto. Bueno, hermanos, vamos a empezar la clase del día de hoy. Los vi por ahí muy juiciosos compartiendo el texto de la tarea. Me parece muy bien. Ahora la pregunta es, levanten la mano todos aquellos que leyeron. Segunda de Samuel, capítulo 12, versículos 1 al 25. Daniela John la levantó, Beatriz Yaferni, ¿quién más? ¿Quién dijo yo? Hermano Ramón. ¿Alguien más leyó la tarea? Bueno, hay algo bien importante, hermanos. La hermana ¿cierto? Ana debe haberla leído también, que la pasó. La hermana Alba. La hermana Alba, qué bien. Bueno, hay una cosa bien importante, hermanos. Hermanos, ¿cómo están? ¿Qué más, hermano Pacheco? ¿Cómo está? Buenas noches. También leyó el hermano Augusto. Ok, entonces, hay una cosa muy importante cuando se trata de, cuando nosotros tenemos que tratar con el pecado dentro de la iglesia. Y eso tan importante, mis hermanos, es que nosotros necesitamos aprender cómo Jesús odiaba al pecado. Sin embargo, Jesús amó y ama al pecador. Entonces hablábamos la semana pasada de lo que ocurre y hablábamos del pozo de la pasividad. ¿Recuerdan qué es el pozo de la pasividad? Hermano, perdone, no hay pozo de la pasividad. Ahí es el espíritu de la pasividad, que es muy diferente. El pozo no existe en ninguna parte, ni siquiera en la universidad. No era bíblico, hermano Augusto, eso era algo de educación, lo que él había explicado, que en la parte de educación existe el pozo. Permítame un momentico. Tenemos que entender primero qué es la pasividad. ¿Qué es? Sí, hermano Augusto, claro que sí. A ver, yo lo voy a repetir. Cuando yo hablé del pozo de la pasividad, primero dije, y se lo dije directamente a la hermana Luz Luna, y después a todos, que no es algo bíblico. Acá estamos mirando unas formas de enseñanza porque nosotros necesitamos aprender cómo tratar con el pecado en la iglesia. Entonces, ¿cómo hemos tratado con el pecado normalmente en la iglesia? Es señalando, acusando, condenando. Sí, que hemos utilizado textos bíblicos para ello. Sí, es cierto. El hecho de utilizar textos bíblicos, pues no nos coloca a nosotros en ningún, llamámoslo así, pedestal, porque somos tan espirituales porque utilizamos textos bíblicos. No, si ser espiritual, si el utilizar textos bíblicos es lo que nos hace espiritual, pues en la vida de Jesús, de los adversarios de Jesús, el más espiritual fue Satanás, que fue el único que citó la Biblia como tal, el texto del Antiguo Testamento, ¿no? ¿Así o no así, hermano Ramón? Sí, hermano, una cosa es saber o conocer los textos, pero los estamos o los han aplicado muy mal, hermano. Ese es el problema. Vamos a aplicar. Vamos a dejar. Exactamente. Vamos a dejarlo en términos muy generales de que hemos fallado en la aplicación de los textos. ¿Sí? Amén. Hemos fallado en la aplicación de los textos bíblicos. Entonces, pero aquí estamos aprendiendo a cómo es que vamos a tratar. Entonces, yo les dije, el pozo de la pasividad no es un tema bíblico. No hay un comentarista que hable de eso. Pero la pasividad sí es bíblico. Sí, hermano, es una palabra que aparece en la Biblia, pero cuando en el enfoque que yo le estoy dando, hermano Augusto, es un tema netamente pedagógico, ¿sí? Y cuando es un tema netamente pedagógico, les expliqué, el maestro viene, trae un tema, ¿cierto? Y hay unos alumnos que escuchan ese tema, pero hay... Néstor, te puse en mute porque tú le... Sí, sí. Es servicio suyo, hermano. Yo soy Daniel, pero bueno, así te quiero, Daniel. Entonces, eso que queda en el medio es lo que en la pedagogía se llama pozo de la pasividad. ¿Qué es el pozo de la pasividad? Yo soy el maestro, yo ya sé, yo ya les dije a ustedes, si ustedes aprendieron bien, si no aprendieron, no es mi problema. Pues resulta que sí es mi problema.
En la pedagogía moderna eso es un problema. Ahora, cuando yo llevo esto para aplicarlo a la iglesia, es claro que sí es mi problema. Ese es mi problema, porque mi objetivo es causar el aprendizaje en ustedes. Si yo no logro causar el aprendizaje, si yo no logro que ustedes aprendan, pues... Usted no es pedagógico. ¿Cómo, hermano? Que si usted no hace lo posible porque sus alumnos aprendan, usted no estudió nada, no aprendió nada. Exactamente. Entonces, a eso es a lo que nos referimos con el pozo de la pasividad. Pero ¿cómo? Ahora vamos a mirar, permítanme que tengo varias pantallas a compartir, entonces voy a empezar con esta, ¿cierto? Voy a comenzar por acá, esta pantalla. Va a comenzar acá. Están viendo mi pantalla, ¿verdad? Sí, hermano. Sí. Okay. Entonces, el maestro o instructor, o para lo que nosotros hacemos, el predicador, el anciano, el diácono, o como dijo Pablo a los Gálatas, el que es espiritual, ¿qué hace? Busca restaurar al otro. Entonces, ¿a quién se va a dirigir el maestro? Se va a dirigir a un estudiante. Pero ¿cómo se va a dirigir a ese estudiante? ¿O a qué le va a apuntar a ese estudiante? Le va a apuntar a la persona, al ser, al carácter. Tenemos que llegar con un carácter de amigo para poder lograr que se dé para poder causar ese aprendizaje. ¿Con qué vamos a llegar al estudiante? Con un contenido, un estudio, un contenido académico. Pues nuestro contenido académico, ¿cuál será? Hermano, ¿Qué creen ustedes? Hermano, el profesor tiene que bajarse al nivel del estudiante. Exactamente. ¿Cuál es, Daniel? Nuestro contenido. La Biblia. La Biblia. Por eso les enfaticé tanto la vez pasada que nosotros no podemos llegar a decirle al hermano que es pecado aquello que la Biblia no dice que es pecado. Yo no puedo llegar a decir, no, es que esto es pecado. ¿Por qué? Porque a mí me parece. Y citar y agarrar unos textos bíblicos por allá, como digo yo, cogidos del pelo, agarrados del pelo, traigámoslos para acá, hagamos aquí un collage, un goulash, un sancocho de textos bíblicos y recitamos textos bíblicos totalmente sacados de contexto. Y siempre les he colocado el ejemplo de cuando nos queremos excusar diciendo que la carne es débil. Pero cuando Jesús habló con los apóstoles y les dijo que la carne era débil, en ese momentico ninguno de ellos estaba pecando. ¿Cuál era el pecado? ¿Dónde dice la Biblia que tener sueño en la noche es pecado? ¿Dónde dice la Biblia que estar cansado al finalizar una jornada es pecado? Ninguna parte. Y eso fue lo que le pasó a los apóstoles. Estaban cansados. Ellos no se durmieron. ¿Se durmieron por qué? Porque habían pasado un día normal. Ya era la noche. Muy agitado. Sí, entonces, ay, hermano, es que usted sabe que uno peca porque la carne es débil. Uno peca porque hay cosas que no ha llevado a la cruz de Cristo. Uno peca porque hay cosas en las que no has querido crecer o no has podido crecer. Pero olvidémonos de eso, de esa excusa de la carne es débil. ¿Sí? Entonces, para lograr eso, entonces nosotros llevamos un contenido. Ese contenido tiene que ser bíblico. ¿Cierto? Es un contenido bíblico. ¿Y para qué llevamos ese contenido bíblico? ¿Cómo lo llevamos? Hay que tener un estilo, un ambiente de comunicador. Pero si yo quiero colocar los términos o quiero utilizar el término que la Biblia me dice, yo debo de tener un espíritu restaurador. En uno de los cursos pasados, les contaba la anécdota del restaurador en un museo acá en Medellín. ¿Sí la recuerdan? ¿O no fue a ustedes que se las conté? Sí, hace mucho tiempo. No. Creo que fue hace mucho tiempo. Sí, fue hace mucho tiempo. Alguito me acuerdo, pero no me acuerdo bien, pero sí me acuerdo de lo que tú mencionaste, el restaurador. Bueno, un restaurador de arte busca
dejar esa obra que está mala por el paso del tiempo, por el descuido, por muchas cosas, de la misma forma en que estaba inicialmente, como lo había dejado el maestro. Y les conté la anécdota de que yo trabajé, hice unas prácticas de turismo en un museo acá en Medellín y vi eso, vi cómo restauraban una obra de arte. Y yo le decía, en mi ignorancia, en mi desconocimiento, porque todos somos ignorantes de aquello que no conocemos. En mi ignorancia yo le preguntaba le pregunté al restaurador que bueno, ¿y usted por qué no? Usted es el restaurador, usted hace las cosas igualitas, pues usted debería ser artista de una vez. Y él dijo, no, mi trabajo no es ser maestro. Mi trabajo es dejar la obra como el maestro la había dejado. Dejar la obra como el maestro la hizo inicialmente. Ese es mi trabajo. Nuestro trabajo es dejar a ese hermano que cayó en pecado como el maestro lo dejó inicialmente. ¿Y cómo es eso que como el maestro lo dejó inicialmente? Lo dejó inicialmente ¿dónde, cuándo, dónde y por qué? Antes de que pecara, antes de que cayera. Antes de que cayera. No, cuando estudió la palabra y cuando se bautizó. Cuando se bautizó. Cuando lo creó. Cuando se bautizó. Cuando nació de nuevo. Ese es nuestro objetivo. Entonces nosotros tenemos Pero ¿qué hay del crecimiento espiritual que él tuvo desde que se bautizó? O sea, se bautizó, supongamos que tuvo un crecimiento espiritual y de allí comenzó su caída. Entonces, sí, sería desde el nuestro comienzo de la trabajo caída. es, desde el comienzo de la caída. puede ser, o sea, aquí ya, eso ya es retórica, esa ya es retórica, Daniel, porque puede ser que sea desde el comienzo de la caída. Igual, lo que necesitamos es dejarlo como el Señor lo tenía antes. Antes de ese pecado, después de haberlo lavado de su pecado, después de haber restaurado su vida, ¿sí? Así es que lo tenemos que dejar nosotros. Entonces es aquí donde nosotros tenemos que mirar, ok, ¿cómo logro eso? ¿Cómo es que se logra eso? ¿O eso, ustedes qué creen? Eso es muy fácil de lograr. No, porque hay hermanos que no quieren salir del pecado, entonces uno hay que hacer grave. Bueno, por eso nosotros necesitamos tener buscar un estilo, crear un ambiente y ser un excelente comunicador, ¿cierto? Porque todo esto nos va a ayudar a que el carácter de esta persona logre tener ese conocimiento. En este caso, pues lo que nosotros nos confiere con relación a la iglesia es que esa persona logre ser restaurada. Pero, ¿cómo es esto? ¿Cómo es que vamos a hacer esto? Pues porque aquí, hasta ahí suena fácil, ¿sí o no? Sí. Pienso lo que dice esta niña ya ven. Hermano, perdón. Sí, hermano. Yo tengo aquí en mis apuntes que dice que ese profesor que está enseñando a los alumnos para restaurarlos tiene un espíritu de facilidad, no puede enderezar ni reparar nada. Porque pero tiene espíritu es dependiente del significado que le estés dando a pasividad. Pues, ¿qué dice aquí? Que el que tiene espíritu de pasividad es perezoso, es arrogante, no le gusta superarse. Hermano, nosotros no podemos llegar con ese espíritu a restaurar a nadie. Pues, ¿qué vamos a hacer? Correcto. Mire, ahí es donde estamos. Si quiere que le diga, ahí es donde estamos. No nos importa restaurar a nadie, entonces por eso no hacemos absolutamente nada. ¿Sí? Okay. No podemos confundir pasividad con apacible. Son dos palabras totalmente diferentes. Son dos conceptos totalmente diferentes y de pronto ahí es donde puede estar el meollo del asunto y nos estemos desviando. Entonces, ya Ferni dice es complicado porque hay personas que no quieren. Bueno, a los que persisten en pecar, dice el apóstol Pablo que hay que tenerlos, hay que alejarnos de ellos. Pero también dice el apóstol Pablo que no dejarlos mucho tiempo. Entonces, a ver, yo les voy a poner un ejemplo.
¿cuántas veces el Señor nos ha levantado a cada uno de nosotros? En cantidad de veces. Se nos perdió la cuenta. Miles y miles de veces. Así No voy a es. decir que todos los días. Todos los días nos levanta. El Amén. Señor, a mí. Ya me preguntan, Néstor Leonel Montes, ¿cuántas veces te ha levantado el Señor? 50. ¿Eh? 50.000. 50. No, 50. Ya se le perdió la cuenta. 50 años. 50 años. 50. Ah, se le puso- 50. 50. No hay cuenta. Cállate. Eso está No bueno. podemos, no podemos enumerar, hermano, las veces 70 que Él nos ha veces levantado. 7. 70 Ok. veces 7. Entonces, aquí vamos. ¿Cuántas veces nos ha restaurado el Señor? ¿Nos ha levantado el Señor a nosotros? 50. 50. ¿Cierto? 70 veces 7. 50. No tiene cuenta. Dice la Biblia, no yo, dice la Biblia que la misericordia del Señor es nueva cada Ah, día. amén. Entonces, ¿yo qué tengo que hacer con ese hermano que no quiere? Lo voy a colocar que no quiere entre comillas. Que no quiere. Tiene que querer a las buenas o a las malas. Pues, seguirle hablando, hermano. Ahí está. Seguirlo visitando. Seguir- En el Antiguo Testamento. Yo tengo un cuarto de tortura. Para los, Bueno, para los ok, casos difíciles. Para los casos Súper chévere. difíciles. Súper chévere. ¿Cuántas veces nos ha metido el Señor a nosotros en el cuarto de tortura? Muy Ni poco. una sola vez. Bueno, todas las tribulaciones podría ser, ¿no? ¿a qué Algunas voy? tribulaciones. Aquí voy acá. ¿A qué voy con todo esto, hermanos? Es que nosotros no podemos hacer que cuando se trata de mí es 50, pero cuando se trata de otro, es que yo le perdono. Es que 60. ya le hicimos. Es que ya le dijimos. ¿Cierto? Ahí es donde nosotros tenemos que tener cuidado. Vea, yo utilizar una frase fuerte y quizás yo sé que ustedes la han escuchado. Es que en la iglesia no puede ser un hospital. Corrección. Al contrario. La iglesia es un hospital. La iglesia es un hospital. Y sí, hay personas que son de difícil entendimiento, hay personas que están cegadas por el pecado, pero eso no nos exime a nosotros de estar haciendo lo que tenemos que hacer. Amén. ¿Y qué es lo que tenemos que hacer? Buscar la restauración de esa persona. Amén. Pero Mientras hay nosotros vida y no lo esperanza. hacemos. Amén, Ramón. Mientras hay vida y esperanza. Nosotros no lo hacemos. ¿Por qué? Porque a nosotros no nos importan los hermanos. Y la razón por la que no nos importa es porque nosotros no hemos hecho nada por ellos. Pero a Jesús le importa cada hermano que ha dejado la iglesia. A Amén. Jesús le duele cada persona que está pecando en la iglesia y que no ha habido quien la levante. ¿Va? ¿Ustedes quieren que yo les diga en la práctica qué es lo que termina pasando? Y lo que les voy a decir, si estoy equivocado, dígamelo ya. Pero en un porcentaje muy alto, y un porcentaje tan alto es que sobrepasa el 95% de los casos de pecado en la iglesia, esa persona se termina autorrestaurando. Sí. Porque para nosotros es más fácil tenerlo por gentil y publicano que esforzarnos por esa alma por la que Jesús murió. Amén. Y si Amén. estoy equivocado, dígamelo. No. Está bien. Entonces, Bueno, Néstor, Si hay donde una nosotros persona que nos conoce de ese estamos tema, eres tú. ¿cómo? Si hay una persona que conoce de ese tema, eres tú. Si aquí ahí nos estamos equivocando. Entonces, para nosotros es muy fácil decir, no, tengámoslo por gentil y publicano. Esto no sé qué tan familiar va a sonar para los hermanos de Centroamérica y Estados Unidos, pero para al menos los hermanos de acá de Medellín, esto sí nos va a sonar bien familiar. Démosle carta de excomunión.
Que se vaya. Ya, Ferni, Beatriz, ¿usted por qué rió? Porque sí, porque me han excomulgado. Tranquilo, muchos de nosotros hemos estado excomulgados. Mire, yo no sé a quién se le ocurrió eso de excomulgar. O sea, eso es lo más católico. O sea, eso es re católico. Católico, sí. Y eso no es una práctica del Nuevo Testamento, no es una práctica de la Biblia. A ver, dígame, ¿dónde dijo Pablo? ¿Por qué Pablo no excomulgó entonces al fornicario de 1 Corintios capítulo 5? Sí le dijo apártelo. Pero en 2 Corintios capítulo 2 les dice, ¡ey! ¿Y ustedes qué? ¿Qué han hecho por volverlo a traer? No, nosotros nos sentimos la divina papaya, la última Coca-Cola del desierto, porque nosotros llevamos la disciplina del Señor a la iglesia y excomulgamos a ese pecador. Y que de la disciplina que también en algunas iglesias ponen. Por eso, entonces ahí vamos. No es no disciplinar, es cómo voy a disciplinar. Y eso es lo que estamos aprendiendo acá. Y para poder entender ese cómo es que yo voy a disciplinar, entonces primero tengo que tener una característica que no me la inventé yo, que está ahí en Gálatas capítulo 6, es ser. ¿Qué? Si alguno fue sorprendido del pecado, ¿ustedes qué son? Espirituales. ¿Sí? Ok. Entonces, para ser espiritual yo necesito la ayuda de ¿quién? El Espíritu Santo. El Espíritu Santo. Si el Espíritu Santo no está orando en mí, ¿yo cómo voy a restaurar al otro? Ahí sí, pues estoy viendo la paja en el ojo de mi hermano sin ver la viga en el ojo mío. ¿Cierto? Necesito la ayuda del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque aquí viene lo más importante. Ya, Ferni, léete Juan 16:8. Juan 16:8. 8. El Evangelio de Juan, capítulo 16, versículo 8. Espere, calmado. 8, lado. Bueno, dice así. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. ¿Está hablando de quién? El Espíritu Santo. Del Espíritu Santo. Entonces, mire que nosotros necesitamos la ayuda del Espíritu Santo para todo. Primero, para yo estar lleno del Espíritu Santo y poder hablar con esa persona. Número 1. Pero necesitamos del Espíritu Santo porque es que, mire, y es aquí donde nosotros nos equivocamos, porque es que a nosotros nos fascina ser nosotros los que hacemos las cosas. Por eso es que cuando hablamos del pecado en la iglesia, siempre nos queremos mostrar como los buenos, los perfectos del paseo, y no lo somos. ¿O sí lo somos? No somos. Ustedes saben, mire, ¿saben cuál es el problema de nosotros? Que nosotros queremos convencer a esa persona de que está equivocada, sin permitir que sea el Espíritu Santo el que lo convenza. Y el Espíritu Santo tiene que obrar en esa persona, porque aquí estamos hablando del pecado dentro de la iglesia. Esa persona es templo del Espíritu Santo. Amén. Amén. Entonces, el Espíritu Santo va a hacer eso ¿en quién? En lo que nosotros hemos llamado acá el estudiante o el hermano, ¿cierto? ¿Qué va a pasar después? Nosotros no necesitamos, cuando nosotros nos dejamos llevar por el Espíritu Santo, ¿saben qué va a pasar acá? El Espíritu Santo tiene un estilo poderoso. Porque dice Romanos capítulo 1, versículo 16, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es que poder de Dios. Poder de Dios. Ya, Beatriz lo dejó a la mitad. Es poder, no, es poder de Dios. ¿Y Dios es todo qué? Todopoderoso. Entonces, mire cómo vamos armando el rompecabezas. Me lleno del Espíritu Santo, estoy lleno del Espíritu Santo, me dejo guiar, me dejo usar por el Espíritu Santo, y enseguida, ¿qué hago? Permito, doy un espacio para que el Espíritu Santo avive esa alma que está ahí, enredada en pecado, ese hermano.
Pero no lo miremos en el hermano, miremos en el espíritu, en el ser de ese hermano. ¿Sí? Y no necesitamos ir a Harvard, como digo yo, porque es que la palabra de Dios es viva y eficaz y tiene un estilo poderoso porque es poder de Dios. Amén. 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 Ok. Entonces, yo en mi condición de maestro, ¿qué hago? Me convierto en un guía. Alguien que lea, por favor, Juan 16:13. Ah, El Evangelio de Juan, capítulo 16, versículo 13. Pero cuando Amén, hermano. de verdad, Él Pero os cuando... guiará. Perdón. Continúe. De a uno, pues. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. ¿Estamos aplicando nosotros esto? No. Pues, No. ¿estamos Sabíamos aplicando que nosotros existía. esto? ¿Estamos nosotros, uno, dejándonos guiar por el Espíritu Santo? Dos, dejando que el Espíritu Santo sea el que guía a esa persona. Sí. O a nosotros nos basta con llenarnos la boca de textos bíblicos. Pero sin fe. ¿Qué estamos haciendo? Aquí es donde yo quiero, hermano, que nos miremos. Esto es un espejo, esto es una radiografía para nosotros. Y por N cantidad de años, y lo voy a decir así, los hermanos de Medellín después me quieren apedrear. Si me van a sacar de Medellín, por favor me sacan para el ladito del sur, sí, para el norte hay mucho taco. Llevamos más de 50 años equivocándonos en lo mismo. Porque nosotros no estamos esperando que el Espíritu Santo guíe, sino que somos nosotros los que queremos guiar. ¿Y saben qué es lo que pasa? Así no funciona. No ha funcionado. Si alguien me muestra y me dice, no, hermano, mire, así se ha funcionado y aquí funcionó y se aplicó así, se hizo así. Enhorabuena. Pero díganme ustedes, en sus congregaciones, ¿ha funcionado? no. Cuando se tiene el Espíritu Santo, sí funciona. Sí. Obvio. Pero la pregunta es, ¿estamos nosotros, cuando estamos hablando del pecado en la iglesia, estamos nosotros dejando que el Espíritu Santo guíe o somos nosotros los que queremos guiar? Yo lo que he nos visto queremos es guiar. como más la mano del ser humano, del hermano. ¿Cómo, hermana Alba? Lo que he visto es más el ser humano guiando porque lo que hacen es como te vengo a... No, algunos dicen exhortar y en realidad lo que hacen es amonestar, pero de una forma incorrecta. Ah, es porque no entienden el significado de la palabra exhortar. Correcto. Entonces lo Porque que para hacen nosotros es... exhortar es sinónimo de regañar. Correcto, y eso es animar, que es lo que deberíamos de hacer en ese caso, pero... Exactamente. Por ejemplo, tenemos que animar al hermano Yamil, que entró 36 minutos tarde, pero no nos dimos cuenta. Mentira, Yamil, ¿cómo estás? Dios te bendiga, mi hermano. Muy bien, gracias, hermano. Lo que pasa es que me tocaba colores hoy en la reunión. Entonces, Claro, yo sé. Tranquilo, Siempre no te excusas, siempre Solo, excusas. solo por eso, solo por eso. Además de que estoy solo y con los niños, y estoy casi que me vuelvo loco, venga, cocinando. llevo- Y Pero llovió, venga, hermano, venga. Y llovió, Tranquilo, y Yamil. El después muro de hizo las sol. lamentaciones lo vamos a poner al final. Dejo los colores Pero allá. yo hago la oración final. Amén. Llegó para la amén. No, mentira, hermano. Muchas gracias por conectarte, Yamil, estar con nosotros. Entonces, ojo, mire, nosotros no estamos dejando que el Espíritu Santo guíe. Y hermanos, esto no es nuevo. Ayúdenme a recordar, creo que pasamos algo más de año y medio hablando de dones espirituales, de la obra del Espíritu Santo. ¿Cierto que sí? Así es. Y llegamos como conclusión, o una de las conclusiones fue que nos faltaba dejarnos guiar por el Espíritu Santo. Siempre. ¿Cierto que sí? Sí. Entonces, porque ahora lo vamos a ver como algo, ay no. No hemos dejado sí hemos dejado que el Espíritu Santo guíe. No, nos ha faltado, hermanos.
Y bueno, Falta, me falta. nos falta. Listo, ya sabemos que nos falta, entonces ahora empecemos a dejar que eso ocurra. ¿Sí? Amén. Permitamos. Permitamos que Perdón, hermano, yo lo que he visto es como cuando hay una falta, que quieren humillar a la persona, como hacerla sentir culpable o mal. Y entonces, que es digna de castigo. Es algo que ocurre. Y entonces, ¿qué es lo que hago? Mire, cuando yo me dejo guiar y dejo que el Espíritu Santo guíe, mi tema, mi enseñanza va a iluminar a este estudiante. O sea, porque no es mi tema, no es mi enseñanza, es lo que el Espíritu Santo pone en mí. Ramón, léenos por favor Juan 7, 38 al 39. Listo, hermano. Dice así. En el último gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Ok, hermano. Entonces, estamos nosotros llevando a esa persona que pecó, que está falto de agua de la fuente, que se le está acabando la batería y por eso pecó. Recuerden que el pecado no es el problema. El pecado es simplemente un síntoma de que algo a nivel espiritual de esta persona no está bien. ¿Estamos llevando nosotros nuevamente a la fuente? ¿O somos nosotros el servicio de agua potable de esa fuente y en vez de llevarlo a la fuente, a que se nutra, a que vuelva y beba, a que se regocije, la estamos cerrando? Hermano Leonel. Sí, hermano José. Acaba de pasar un ejemplo sin querer queriendo. ¿Cómo se sintió el hermano Yamil cuando usted lo interpeló porque llegó tarde? Sí. Bueno, realmente me hirió mi sentimiento porque me juzgó sin saber por qué llegué tarde. Sí, pero miren, hermano José, muchas gracias por esa anotación. ¿Por qué razón? Porque lo hicimos en charla, porque lo hicimos bromeando, ¿cierto? Yamil sabe que lo hicimos con cariño. ¿Y por qué? Bueno, Daniel, Yamil, lo hicimos con cariño. Es más, creí que era tu esposa. Ahora sí lo sé, ahora sí. Entonces, pero mire, así como nosotros lo hacemos en esto, así actuamos nosotros con el hermano que falla. Porque nosotros, no hay ningún hermano aquí uruguayo, paraguayo o argentino. Ya los dejamos en el Ecuador, hermano. Mire, nosotros, cuando se trata del pecado del hermano, parecemos defensa uruguayo, con los taches por delante. O sea, nosotros no queremos restaurar esa vida. Tal vez nos ponemos la careta, la máscara de, sí, yo quiero restaurarlo, no, es por el bien del hermano, pero voy con todo a partirle la espinilla. O sea, nuestra disciplina es casi una... No puede ser una cámara de tortura. No, nuestra disciplina es, voy a acabar con él. Y después de que lo tenga así, maltratado, humillado, voy a ver cómo me para. Porque esa es la disciplina del Señor. Pero eso no es lo que la Biblia nos enseña. Esto que acabamos de ver, lo que hemos visto hasta acá, ¿cierto? ¿Esto es qué? Esto es pedagogía. Esto hay que, pues esto es lo que trata uno de aplicar en la educación secular, ¿cierto? Sin embargo, pues eso nos sirve para aplicar la enseñanza en la iglesia. Pero yo quiero que llevemos esto que acabamos de ver, lo veamos en un ejemplo vívido y práctico en la historia bíblica.
¿Qué hubiéramos hecho nosotros con el pecado de David? No habíamos condenado. Pregunta fácil. Pregunta fácil. El mundo lo hubiera Que no aplaudido. está Luz para hacerle las preguntas fáciles. No, qué pereza. ¿Cómo, Daniel? Que el mundo, estando nosotros en el mundo, le hubiéramos aplaudido. Bueno, no la muerte de Urias, pero quizás lo otro. No, pero siendo nosotros israelitas, ¿cómo hubiéramos tratado nosotros con el pecado de David? Según la ley era apedreado. Muerto, asesinarlo. Pero ¿cómo hubiéramos ido nosotros a encarar a David? Siendo él el rey. Sí, siendo él el rey, pero yo soy profeta. Entonces aquí yo tengo una barrera, ¿sí? Bueno, al menos con un rey piadoso como David. Con Acab, que me tengo que quitar la escarapela del profeta porque el tipo no quería saber nada de los profetas de Dios. Pero, ok, ¿cómo hubiéramos enfrentado nosotros? ¿Cómo hubiéramos reaccionado nosotros? ¿Cómo hubiéramos confrontado nosotros a David? No, recriminándole, acusándolo. Es lo que hacemos nosotros. Eso es lo que hacemos, hermano Augusto. Eso es lo que nosotros hacemos. Humillando. Nosotros hubiéramos ido con la lista de todos los textos en la Torá, en la ley, que hablaban acerca de ¿cuál fue el pecado? Menciónenme los pecados de David. ¿De quién? De David. Adulterio y asesinato. Adulterio, asesinato y mentira. Fornicador y asesino. David mintió, fornicó y asesinó a alguien. Tres pecados terribles. Y enseguida se cobijó con los tres. Ajá. ¿Sí? Arrepentirse. Entonces nosotros lo que hubiésemos hecho sería llenarnos la boca de textos bíblicos y David, lo suyo es merecedor. Muerte. Y agarremos al rey. Pero eso pasa, hermano, cuando uno se cree que es limpio y perfecto. Sí, hermano Edil, sabes que tenés mucha razón en esto. Pero yo también creería que eso pasa cuando nosotros no tenemos el Espíritu de Dios obrando en nosotros como si lo tenía Natán. Amén. Miren, Natán tenía todo para ir a interpelar a David y decirle lo malo que era. Pero ¿saben qué hizo Natán? Yo les voy a decir qué hizo Natán. Les contó una historia. Natán fue a buscar ¿qué? Una buena estrategia usó El porque carácter. Fue a hablarle como un amigo. Generó un ambiente para poder comunicar su contenido. ¿Sí? ¿Alguien me estaba hablando? ¿No? Ah, bueno. Hermano, perdón. Teníamos que hacer lo que hizo Jesús cuando iban a apedrear a esa mujer por prostituta. Ojo, hermano, la Biblia no dice que era prostituta, dice que era adúltera. Una diferencia entre ser prostituta y ser adúltera. Bueno, ok. Entonces era un pecado gravísimo para que le iban a apedrear. Entonces Jesús dijo, ¿qué van a hacer? Dijo, la ley ordena matarla. Entonces Jesús dijo que lance la primera piedra el que no tenga pecado. Claro. Entonces, tenemos que hacer lo que hizo Jesús. Ok. Del caso de la mujer adúltera vamos a aprender también. Más adelante vamos a aprender sobre el caso de la mujer adúltera porque ahí también se conjugan varias cosas, ¿cierto? Pero en lo de hoy, ¿qué hizo Natán? ¿Qué fue lo que hizo Natán? Natán se dejó guiar por el Espíritu y generó un ambiente para comunicar su mensaje o el mensaje de parte de Dios, apelando a lo positivo que tenía David. Amén. Porque cuando Natán empieza, y los que leyeron el texto,
Y es una historia muy conocida. Natán empieza, bueno, rey, imagínate que había un hombre rico que tenía muchos corderos y muchas vacas, pero también había hay un hombre pobre que solamente tenía una corderita y dormía en su cama, la crió con sus hijos, prácticamente era como una hija para ella. Y cierto día viene un caminante, o sea, él arma una historia con lo que la ley dice que había que hacer. Y cuando este caminante vino a este hombre rico, pues él no quiso tomar nada de su manada, de su rebaño, sino que fue y tomó la corderita de aquel hombre pobre. Y dice el texto que la justicia de David explotó. Y David dice que muere irremisiblemente y que pague 4 veces. ¿Por qué pagar 4 veces? Por el robo de una. Porque eso era la ley. Eso era la ley. Entonces aquí, mire, Natán está apelando ¿qué? Al lado justo de David. Y le dice... Perdón, hermano, David cometió lo mismo que ese hombre. Teniendo tantas mujeres. Por eso, hermano Augusto, es la forma en la que Natán lo interpeló. Buscó llegar al carácter. Se preocupó por el ser. No se preocupó ni siquiera porque era el rey, se preocupó por el ser. Por eso, porque cuando las personas pecamos, hay algo espiritual que no está funcionando como debe funcionar. Y es allí donde se peca. Entonces, vamos a mirar el texto de 2 de Samuel. Dice, Jehová envió a Natán a David, y viniendo a él le dijo, había 2 hombres en una ciudad, el uno rico, el otro pobre. El rico tenía numerosas ovejas y vacas, pero el pobre no tenía más que una sola corderita que él había comprado y criado y que había crecido con él y con sus hijos juntamente, comiendo de su bocado y bebiendo de su vaso y durmiendo en su seno. Y la tenía como una hija. Y vino uno de camino al hombre rico, y este no quiso tomar de sus ovejas y de sus vacas para guisar para el caminante que había venido a él, sino que tomó la oveja de aquel hombre pobre y la preparó para aquel que había venido a él. Este versículo 5. ¿Sí? ¿Alguien me había dicho? ¿Alguien va a hablar? No, bueno. Dice el versículo 5, entonces se encendió el furor de David en gran manera contra aquel hombre. Y dijo a Natán, vive Jehová, que el que tal hizo es digno de muerte y debe pagar la cordera 4 tantos, porque hizo tal cosa y no tuvo misericordia. Voy a dejar ahí. Va a empezar el jueves en el versículo 7. Pero, miren, hace muchos años aprendí una gran lección. Y esa lección no me la dieron en la escuela bíblica, no me la dieron en la licenciatura en Biblia tampoco. Esa gran lección para mi vida no me la dio ningún hermano, ningún predicador, ningún anciano de ninguna congregación. Esa gran enseñanza me la dio una hermana que estimo mucho acá en Medellín, y ella me dijo, mijo, aprendas esto para la vida. Usted logra reunir más moscas con una tapita de miel que con una olla de hielo. Cuando nosotros queremos tratar el pecado en la iglesia, ¿cómo estamos yendo? ¿Con qué estamos yendo? ¿Estamos yendo a buscar el corazón de un amigo? ¿O por el contrario, estamos yendo a enfrentarnos al peor de nuestros enemigos? Meditemos en esto, hermanos. Vamos a dejar hasta acá. Por su atención, muchísimas gracias. La participación de cada uno de ustedes, mil y mil gracias. Y nos vemos acá, Dios mediante, el jueves a las 8 de la noche para continuar. Vamos a continuar el jueves ahí donde dejamos. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Cómo pasó? Y vamos a mirar el jueves el resultado de cuando yo trato el pecado en el pueblo de Dios, buscando el ser.
Muchísimas gracias por su atención, hermanos. Gracias a usted. Gracias. Gracias, profe. El hermano Ramón escribió en el chat que por favor estemos orando por las personas que se están evangelizando. Sí, por todas las personas con las que estamos evangelizando. Luz Marina González, Miriam Robinson, Araceli, Diego, Adriana, Jessica y Antonio del Carmen de Viboral y Iris en Medellín. Es para que oremos por ellos, para que esa semilla que se está regando pues caiga en buena tierra y a su tiempo del fruto. Hermano Daniel, somos todos suyos.